Hoy, Sobre las Tablas, tiene el honor de contar con una destacada y talentosa actriz, con una carrera que abarca más de 2 décadas. Ha dejado una huella imborrable en el teatro, la televisión y el cine cubano. Su pasión y dedicación la han llevado a trabajar con reconocidos grupos de teatro, así como a recibir múltiples nominaciones y premios por su destacada labor. Bienvenida a Sobre las Tablas, Indira Valdés Ramos. Hola, Indira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Un tremendísimo placer que estés aquí, de Gracias, verdad. gracias por invitarme. Vamos a comenzar preguntándote algo que casi siempre pregunto. A algunas personas no les gusta, pero bueno, ¿dónde y cuándo naciste? Pues nada, nací el 7 de noviembre del 73 en Maternidad Obrera de Marianao. Oh, eres marianense. Marianense. Eres de La Habana. Sí, claro, de la pura. ¿Quiénes fueron tus referentes, tus influencias en la actuación? La verdad es que yo siempre estuve detrás del grupo de Rita Montaner y el Uber de Blanc. Y para mí siempre mis referentes fueron Alina Rodríguez, a Hilda Oates la cogí casi terminando en Dos Viejos Pánicos, que me encantaba, y por supuesto a Adrià Santana. Oh, Sí. pero has hablado de tres inmensas. ¿Ah? Me encantaba su trabajo, me encantaba su histrionismo y realmente eran de las primeras a las que me acerqué en su trabajo. Qué grandes. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios en la actuación? ¿Qué te inspiró? Bueno, estoy segura que ellas y además alguna otra cosa. A ver, yo desde pequeñita siempre tuve como esa inclinación. Era muy solitaria, jugaba sola con mis muñecas, me ponía a cantar, me ponía a interpretar mis propios roles y siempre tuve como la inclinación de hacerlo. En algún momento de mi vida empecé en Dominica del Amo, que era un círculo de interés que había en Marianao, y allí, bueno, seguí todo hasta que ya pude alcanzar, bueno, mi entrada a la ENA, que fue después de mi primer año, que yo pasé un año de estudios musicales en el pedagógico. ENIT. ENIT. En realidad no es ENA, es ENI, que es Escuela Nacional de Instructores de Teatro. Y bueno, te preparaban como general para que tú fueras de alguna manera instructor, director, y ahí fueron mis primeros pasos para... Pero me estabas diciendo que también estudiaste algo de música. Sí, yo hice un año en el pedagógico de piano, del cual no recuerdo nada. ¿No recuerdas nada de piano? No. O sea, ¿no tocas piano? No toco. Puede ser que algunos datos de solfeo yo pueda estar cercana, pero realmente fue un año muy, muy difícil para mí porque yo estaba ya muy madura para empezar la música. Tú has trabajado en varios grupos de teatro desde que, bueno, te graduaste hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido, han sido muchos, lo sé, y has trabajado mucho, pero cuál ha sido la experiencia más memorable que tú tengas de todos estos años? Estamos hablando en esos grupos de teatro. Puede ser una anécdota, puede ser una persona, puede ser, no sé, algo, incluso algo malo puede ser, que recuerdes y te sea recurrente, pero que esté siempre en tu memoria, que incluso te haya ayudado o que te haya cambiado. A ver, a mí me pasó hace poco, hicimos una obra que se llama Aura. Y en esa obra... Genial. Ah, ¿la fuiste a ver? Ah, no sabía que habías estado. Sí. En esa obra era como una especie de homenaje a Flora Lauten. Para mí Flora Lauten es de los grandes íconos que tenemos en la escena cubana y también nos ha enseñado una lección de vida muy grande y de modo de vida a través de las tablas. Entonces para mí era muy importante estar entera para ella. Y realmente fue un trabajo que más allá de yo pensar, porque yo la doblaba, era realmente un personaje muy difícil, que era una señora de 100 y un poquito de años. Y más allá de que si estás bien o estás genial, para mí era el apoyo que yo tenía que darle a Flora, mi amiga, mi directora, y estar ahí para ella. Qué lindo. Y me enseñó mucho, la verdad. Sí, hablando del tema,
Teatro Buen Día, 24 años. 24 años en Buen Día. Es toda una vida. ¿Qué has podido aprender? Yo me imagino que muchísimo durante esos 24 años. Mira, se aprende mucho porque aunque ya Buen Día, es decir, no es la escuela que teníamos donde nos preparábamos en todo sentido, porque los tiempos han cambiado mucho y muchos actores hacen muchas cosas a la vez. Cuando yo empecé era una escuela donde el entrenamiento de voz físico, el impulso a través de la columna vertebral, todas esas cosas eran recursos que utilizábamos para crear imágenes en el teatro. Y la imagen siempre fue fundamental en el Buen Día. Entonces aprendimos mucho, fueron tiempos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. De hecho, yo recuerdo la puesta de La Otra Tempestad, que pasábamos casi 4 horas trabajando con los tambores batá para poder confeccionar personajes como Shun, como Yemayá, como Ya. Y me ha enseñado mucho, me ha dejado de verdad mucho background del cual yo me puedo aferrar o puedo utilizar en cada momento que yo lo necesito. Yo creo que el teatro absorbe mucho en la vida de un actor. De hecho, hay varios actores que me han comentado, no, es que no puedo hacer televisión, no puedo hacer otra cosa, es que el teatro está todo el tiempo. ¿Para ti eso ha sido complicado? Sí, hubo un tiempo en que era muy difícil. Realmente en Buen Día teníamos que estar a tiempo completo y era muy difícil hacer otra cosa. De hecho, yo creo que el momento en que ya yo logré escaparle un poco a eso fue cuando hice Entre Ciclones, que estuve un tiempo haciendo cine, cuando hice la película Entre Ciclones, pero después volví de nuevo, regresé y me estuve mucho tiempo sin hacer nada ante la cámara. Si yo te hablo del Caballero de París, ¿qué me dices? A ver, eso fue un trabajo de escritura que hicimos a 4 manos. Sergio Sandor, que es un escritor y director de teatro francés, padre de mi hijo también, y yo. Y entonces ya teníamos como un referente de algo que había escrito un doctor, y lo tomamos para hacer una obra para enfermos del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Y entonces fue un trabajo muy interesante porque la vida del caballero nos daba muchos datos que podíamos mezclar con historias ficticias y ponerlas en las bocas de ellos. De hecho, hubo una anécdota muy interesante, que es que había un muchacho que no quería hablar y solamente hablaba cuando subía al escenario. ¡Oh, sí. Qué bien eso! Sí. Qué bien, fíjate que me erizo y todo porque estaban ayudando mucho a esa persona. Fue un trabajo muy lindo en ese sentido y se veía como ellos disfrutaban de ser esos grandes personajes de momento, ya que sus vidas eran tan difíciles. Claro, Yo he tenido personajes que para mí han sido un tremendísimo reto. Ahora te pregunto, porque estoy segura que todo el mundo los tiene, el personaje, por lo menos en teatro, que tú consideres que haya sido un inmenso desafío. Para mí fue La Otra Tempestad. Sí. Yo estaba muy joven, estaba en mi plenitud física y emocional, pero realmente teníamos largas horas de entrenamiento, largas horas de canto y fue muy duro. Fue muy duro, pero al final era un espectáculo súper lindo, con una analogía muy fuerte de la obra shakespeariana y se logró una cosa muy linda. Igual era difícil porque estaba doblando a actrices que ya lo habían hecho del Teatro Buen Día, que ya eran consagradas. Entonces tenía que estar como al mismo nivel y tenía que ponerme la parada bien alta. Claro. Sí, ¿qué diferencias tú le hayas al teatro en Cuba con el mundo? A ver, en la experiencia que he tenido cuando viajo, me doy cuenta que en el mundo son como más recogidos, son como más, no diría interiores, sino diría fríos. Y nosotros somos como más extrovertidos, usamos más las manos, usamos más el rostro, y quizás esas diferencias te hacen pensar si uno es mejor o peor. No, es que no somos ni mejores ni peores, es que lo vemos de una manera diferente por el trópico, por la manera diferente que tenemos de asumir el teatro. Yo también quisiera saber las diferencias que tú encuentras entre, el teatro, el cine y la televisión, que son inmensas. Pero desde tu experiencia, tus experiencias en cine y en televisión, que han aportado a eso que ya sabías o que ya tenías,
principalmente en cine y en televisión, porque ya estábamos hablando de teatro, sabemos toda tu vida en el teatro, que además ha sido extensa, que has aprendido muchísimo. Ahora, ¿qué ha aportado de más el cine y la televisión en eso, en ti como actriz de teatro? A ver, mira, para mí en particular, cada cual tiene su propia experiencia, pero yo lo que encuentro más importante para mí es un proceso de relajación. Un proceso de relajación que en el teatro lo tienes de alguna manera, pero siempre estás más concentrada, más encerrada en lo que vas a hacer, más preparada para la encomienda que vas a tener. Y en la televisión es como si estuvieras en la sala de tu casa. Entonces es como más de verdad, más natural, más tranquilo, más fluido. Entonces, eso por un lado, y por otro lado el proceso de preparación. Es verdad que el teatro lleva mucho más tiempo de preparación, tienes más tiempo de encontrar los caminos, de equivocarte más, y la televisión es como más, tiene más impronta, es más rápida. También encuentro eso. Claro. Está siendo muy interesante conversar contigo. Gracias. Sobre las tablas. Indira ha sido una figura prominente en el teatro cubano, trabajando con grupos como Teatro del Sol, Teatro en las Nubes y Argos Teatro. Actualmente forma parte de la compañía Teatro Buen Día, donde ha interpretado roles en obras clásicas y contemporáneas. Su talento la ha llevado a realizar giras internacionales, presentándose en países como Italia, Grecia, Alemania y Estados Unidos, donde ha recibido una cálida acogida del público. Converso con Indira y en esta ocasión se me ocurre preguntarte cómo es el proceso o cómo has llegado tú a la cuestión de traducción y adaptación en obras. A ver, no puedo ser tan ambiciosa como decir que traduje totalmente. Es que nos dan como una especie de traducción inicial y yo la adapto hacia el teatro. Es decir, usando el francés, pero adaptándola más a lo que es el teatro, a cómo se habla, cómo habla el personaje, cómo se expresa, cómo se relaciona y todo eso. Y entonces, por ahí fui trabajando la traducción de las obras que se han hecho, que creo que son 2 nada más. Pero yo creo que es un proceso muy difícil. Muy difícil, sí. Igual yo sé un poco de francés, creo que bastante, de comunicación, y entonces eso me ha ayudado un poco más el español, porque mi mamá es profesora de español y literatura y me ha dejado buena base, y entonces todo eso lo he mezclado de alguna manera. ¿Qué retos tú enfrentas al trabajar? Porque yo sé que has hecho proyectos internacionales. ¿Qué proyectos? Háblanos de los proyectos internacionales que has hecho y cuáles son los retos a los que te has enfrentado en ellos. A ver, con Buen Día viajábamos mucho, realmente pasábamos casi 2 veces al año fuera. Entonces estuvimos lo mismo en Italia, que en Grecia, que en Dinamarca, Eslovenia. Verdaderamente fue una gira por toda Europa. En Alemania, y increíble, hay una anécdota muy bonita, que es que en Alemania aplauden con los pies. Y entonces nos daba mucha emoción ver a todo el público levantado aplaudiéndonos con los pies. Y realmente eso no lo había visto en casi ninguna parte. Mira, segunda vez que me erizas en esta entrevista. No lo había visto. Igual estuvimos en Ecuador, también en Latinoamérica, en Brasil y finalmente en un proyecto que tuvimos con el Goodman Theater en Chicago, que estuvimos 2 veces en Chicago y 1 vez en Montreal. Y así ha sido verdaderamente una fiesta, porque nos han recibido muy bien en todos los lugares a donde hemos ido. Qué bien. También tengo entendido que eres profesora de voz y dicción. Estuve unos meses en ELISA impartiendo voz y dicción y bueno, finalmente
no era mi fuerte. Pero cuéntanos esa Porque no experiencia. puedo porque- decir que he incursionado en todo, porque la Porque- gente dirá, pero ¿cuántas cosas hace esta mujer? Pero bueno, has incursionado, porque Bueno, si, sí. si lograste ser profesor, yo considero que ser profesor es algo Eso es, es por de eso, respeto, por ¿eh? eso. Entonces, si tú llegaste a ser profesora, el Instituto Superior de Arte de esta Cuba te dijo, sí, venga, entre, póngase Bueno, en esta realmente fue un aula. honor, pero yo que soy tan exigente conmigo misma y que sé a los lugares a los que puedo y no puedo llegar, pues me di cuenta al cabo del tiempo que bueno, que todavía necesitaba mucha más experiencia para poder impartir voz y dicción. Pero bueno, fueron meses Ajá, ¿cómo donde fue estuve el- con, el con- tiempo con que- personas, por ejemplo, como Denis, el actor Denis que estaba ahí empezando, muchachos que después se hicieron grandes en la televisión y que para mí fue un placer verlos crecer también. Y entonces no te ves como profesora ni siquiera en el No. futuro. No. No es lo tuyo. No, No, no. es que para ser profesor hay que tener una pedagogía. Es decir, no es solamente que sepas, no es solamente que tengas experiencia, no es solamente que domines el medio, es cómo transmitirlo. Y eso tiene sus implicaciones de verdad. Tú sabes que hay gente que me ha preguntado, ay, ¿por qué no impartes clases por ejemplo, a niños, adolescentes? Y yo digo, no por nada del mundo, porque es que sí, Hay yo que creo que hay una pensárselo muy bien realmente, metodología. claro. Y aunque sepas, aunque tengas mucho conocimiento, pues la cosa... Igual tú puedes tener mucho dominio, pero no saberlo transmitir. Exacto. Yo creo que has hablado por mí. ¿Ah? ¿Cómo ha evolucionado el estilo de actuación tuya a lo largo de todos estos años? O sea, ¿cómo tú te has visto evolucionar en crecimiento? ¿Cómo ha evolucionado ese estilo tuyo? A ver, hay cosas que han cambiado porque al principio, como era una muchacha flaca, con una gran preparación física, yo hacía todo lo que se me antojaba, desde pararme de cabeza hasta hacer parada de mano puente. Ya no lo puedo hacer, entonces ya no me puedo valer de esos recursos. Y entonces el corazón, que siempre habla por uno, es el que está ahora trabajando para mí en todos los sentidos. Y es la entrega y la dedicación que le pongo también a a las caracterizaciones, a cómo se viste, cómo se peina, cómo diferenciar un personaje de otro, cómo habla, cómo se relaciona. Por ejemplo, para mí Aura y Manteca fueron dos personajes totalmente diferentes que me dieron una sensación de que por primera vez la teoría y la práctica se habían unido. Interesante, eso está genial, ¿eh? Porque es que la vida te vaya condicionando y te vaya preparando para, por ejemplo, este momento, que es Que más llega actual. y tú dices, bueno, sí, ahora sí. Tenía mucho conocimiento teórico, lo había llevado a la práctica, pero no era totalmente como debería ser, porque hay veces que no logras encontrar el equilibrio. Y ahora en esos dos personajes yo encontré verdaderamente el equilibrio, igual porque tuve compañeros de trabajo muy buenos como Enriquito Bueno, que verdaderamente es una maravilla de persona y una maravilla de profesional, que te ayuda mucho a caminar Sí, en escena. es muy genial. Yo estuve viendo esas dos obras que a mí me parecen ¿También fuiste Manteca? fenomenal. Sí, claro. ¿Qué papel juega la música en tu vida? Porque ya sabemos que en algún momento incursionaste en el piano, pero que no lo ejerces ni nada por el Sí, estilo. hay Pero cositas donde me meto, pero después huyo. ya, porque en el proceso creativo de a lo mejor de tus personajes, Sí. de la adaptación de Sí. textos, a lo mejor la música también tiene que... Igual, ¿sabes qué Buen Día en todas sus puestas pone a sus actrices a cantar? Entonces hemos tenido la obligación de prepararnos. Está Jomari Echavarría, que sabes que es la que siempre nos ha preparado en Buen Día, a la cual le agradezco mucho, porque si puedo cantar mejor en estos momentos por ella. Y de alguna manera es un reto, pero que lo hacemos porque no crea discordia con lo que va pasando, con lo que vas haciendo. No es nada impuesto, es algo que fluye solo. Y sí, en ese sentido sí he tenido que cantar muchas veces en teatro, pero no me atrevería a hacerlo fuera del teatro. Fuera de teatro, no. Bueno, pues créeme que está siendo de lo más interesante para mí, ojalá que también para aquellas personas que nos están viendo en casa, Me alegro, ojalá. conversar con Indira sobre las tablas.
Indira, sabemos que el teatro te mueve, es tu pasión. Sí, ¿eh? Me fascina. Pero también has incursionado en el cine. Sí. Y entonces, ¿qué tú ves de los dos medios? ¿Qué es lo que te gustaría o te gusta mucho, mucho de los dos medios? Lo que prefieres de cada uno. A ver, en el caso del teatro, primero que lo domino mejor. Lo domino mejor, para mí es como mi casa. Segundo, la cercanía con el público, estar cara a cara con el público, ver sus reacciones, ver cómo comunica contigo, cómo te da, cómo te entrega, cómo conecta contigo. Tercero, las relaciones que se producen en escena, que son muy buenas para el progreso de tu personaje. Y en cuanto al cine, y cuarto, el tiempo. También te lo defino así porque tienes mucho tiempo para trabajar y poner las cosas en su lugar. Y en el cine es muy divertido, realmente es muy divertido. Igual yo hice cine cuando tenía 28 años, a lo mejor si lo hago ahora no estoy tan divertida, pero en aquel entonces era muy divertido. De hecho, para mí era un proceso de ingenuidad absoluta, donde yo hacía las cosas casi sin pensar, sin saber, sin conocer, y me la pasaba muy bien, realmente me la pasaba muy bien. Yo estoy segura que va a venir cine en tu vida. Ojalá, claro. que así sea. Y pronto, pero tengo pronto. Tengo que darle al día para que sea divertido. Sí, sí, sí. Tú, bueno, has incursionado en el cine, te hemos visto en la televisión, en varios espacios en la televisión, incluyendo telenovelas. Has hecho teatro, cine y televisión y has recibido varios premios en tu vida. Coméntanos acerca del tema. A ver, fueron tres nominaciones, dos nominaciones Caricato, una por La visita de la vieja dama a actriz de reparto y otra por Sara Bernard, que era un unipersonal dirigido por Lice Silveiro. Era una colaboración, Buen Día Chinche. Y un premio, sí, son nominaciones, una nominación al Yaurado también, esos tres nominaciones. Y para mí verdaderamente... A ver, yo no soy de premio ni de nada de eso, no es que para mí eso sea muy relevante, pero sí de alguna manera te dice hasta qué punto ha llegado tu trabajo y cómo lo has recepcionado, no solamente un jurado, sino un público, ¿entiendes? Qué bueno eso que me dices. Pero no soy... Hay un montón de gente que me dice, no, yo no trabajo para los premios. No trabajarás para los premios, pero yo creo que un premio te dice, te valida, claro, te hace así. Claro. Lo estás haciendo bien. Claro, y eso me parece bien, ¿no? Y hay que recibirlo con mucha humildad y también con mucho amor propio. Es decir, ok, me lo gané, bueno, es que trabajé. Claro. Es que trabajé para eso. Claro. Si tú fueras a darle un consejo a jóvenes que se quieren dedicar a la actuación, ¿qué dirías? A ver, para mí, y te lo dije ahorita, el corazón es fundamental. La entrega con la que tú asumas cada trabajo. Siempre la disciplina, yo soy de la generación también donde la disciplina es muy importante, sí. Y el estudio. Hay cosas que, por ejemplo, no vas a resolver, pero si estudias, las puedes resolver. Entonces, si tú te preparas, si tú estudias, cualquier obstáculo que aparezca en el camino va a estar de alguna manera cultivado por un estudio y vas a salvarte de alguna manera. Entonces, para mí el corazón, la entrega, el estudio, la profesionalidad para mí es muy importante, saber muy bien que hay cosas que no debes hacer mientras estás trabajando, y no porque haya un tabú o porque prohibido prohibir, sino porque sencillamente afectan tu trabajo. Por ahí van los tiros. Bueno, pues ya saben, un consejo de alguien que ha tenido mucha experiencia sobre las tablas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Y también muchas gracias, lo doy de parte del público, muchas gracias por toda la entrega, por todas las cosas buenas que has mostrado, que has dado, por tu arte, por tu buena actuación y por darnos con mucha frecuencia felicidad cuando vemos tus obras, y además ahora descubriendo otras cosas que haces. Pues es para el público, para quienes trabajamos, y si a ellos les parece así, yo estoy feliz, la verdad. Bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo. Que Gracias, sigas entonces estando sobre las tablas por muchos años y bueno, pues mucha salud para ti y cosas buenas. Eso es importante.
Indira, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Tu trayectoria es un testimonio de tu talento, dedicación y amor por el arte. Desde tus inicios en el teatro hasta tus logros en el cine y la televisión, has demostrado ser una artista multifacética y apasionada. Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos y esperamos verte continuar brillando en el escenario y la pantalla. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Hasta una próxima vez. Indira Valdés Ramos.